del mes de octubre. Primera medida para comentarles que a partir desde ayer, todos los socios de la SAP somos miembros virtuales de la Sociedad Europea de Coloproctología. Este es un convenio que se logró gracias al trabajo de Nicolás Avellaneda, que pudimos hacer que todos tengamos acceso a toda la parte científica, a la revista del Colorectal Disease, y a un precio muy económico de 25 euros, acceso virtual a los congresos de la Sociedad Europea. Así que agradecer a Nicolás por todo el trabajo que hizo, y esto es un beneficio que la Sociedad Argentina de Coloproctología le da a todos los socios para que sigamos creciendo. Así que ahora vamos a tener, tenemos dos trabajos científicos de hoy. El primero, ahora que ya llegó el doctor Leiro, que quería estar presente, es serie de casos de sangrado intraluminal posoperatorio en colectomía izquierda, que lo van a presentar la doctora María Jimena Alanís Alday, y también el doctor Diego Ramírez, Romina Bianchi, Fabio Leiro y Gabriel Gondolesi. Y los comentadores van a ser Nicolás Avellaneda y Maximiliano Bru. Sí. Hola, buenas. Hola, buenas. No vamos a ver nada. ¿Cómo se pueden? No pasa nada, arreglarlo también. Está abierto, pero es como otra ventana, ¿no? Sí, está en algún lugar. Bueno, ahora sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es María Jimena Alanís, yo soy ex residente, recién. Al sangrado postoperatorio extraluminal, generalmente reconocido o llamado hemoperitoneo, y por el otro lado el sangrado postoperatorio intraluminal, que es el que nos compete, el cual tiene una incidencia hasta el 5,4%, pero solamente un 0,7 a 3% requieren un manejo agresivo. La presentación clínica más frecuente de un sangrado postoperatorio es la hematoquesia autolimitada. Con respecto a nuestra serie, voy a presentar un análisis retrospectivo que realizamos entre enero del 2017 a diciembre del 2021, definiendo como sangrado digestivo intraluminal de la anastomosis en el intraoperatorio a un paciente que presentara signos directos como la hematoquesia o signos indirectos, parámetros de laboratorio como descenso de la hemoglobina, asociado a uno o más de los siguientes criterios: el requerimiento de transfusión de hemoderivados, más de 2 unidades de glóbulos rojos, la inestabilidad hemodinámica o shock, es decir, una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o la falta de respuesta a la reposición hidroelectrolítica, o el requerimiento de abordaje intervencionista, desde endoscopía hasta cirugía de emergencia, siempre contemplando que esta complicación aparezca en los primeros 30 días del postoperatorio. Las variables analizadas fueron edad, sexo, antecedentes oncológicos, la anticoagulación y su causa, el descenso de la hemoglobina, el tipo de cirugía y su indicación,
el abordaje quirúrgico, el tipo de confección de anastomosis, ya sea manual o con sutura mecánica, la electividad de la cirugía, las complicaciones, los días de internación y el manejo terapéutico. En estos 5 años, en nuestra institución se realizaron 180 resecciones colorectales, de las cuales se tomó la decisión intraoperatoria realizada por el cirujano según el performance status y la condición clínica aguda del paciente, en solamente realizar ostomía a los pacientes en casi un 26%. El 74,4% de los pacientes se les realizó una anastomosis primaria, y de ese total de pacientes, el 80% de los pacientes cursaron su postoperatorio sin ninguna complicación. Solamente el 20% de los pacientes presentaron una complicación. Los que presentaron complicaciones, 11 de ellos fueron no significativas clínicamente, es decir, clasificadas como un dindoclavien menor a 3B. Y 25 pacientes presentaron alguna complicación con un dindoclavien clínicamente significativo, es decir, mayor a 3B. De esos 25 pacientes, solamente 4 pacientes presentaron sangrado digestivo intraluminal, es decir, un 3%. Estos son los 4 casos que presentamos. De ellos, 2 son mujeres y 2 son hombres, con un rango etario entre 54 y 89 años. Solamente 2 de ellos, es decir, el caso 1 y 2, como pueden observar, tenían antecedentes oncológicos, siendo los mismos, casualmente, los que se encontraban anticoagulados por otra etiología. En el caso 1, se encontraba anticoagulado por presentar una fibrilación auricular con un inhibidor de la trombina, el dabigatran, y el caso 2 se encontraba anticoagulado por ser portador de una válvula mecánica y enfermedad coronaria asociada, con un DIP cumarínico. Con respecto al abordaje quirúrgico de los 4 casos, 3 casos se abordaron de manera laparoscópica. 2 de ellos por patología oncológica, el caso 2 y el caso 4. Todos los pacientes presentaron hematoquesia. Solamente 2 de ellos se asociaron a inestabilidad hemodinámica. El tiempo que ocurrió desde el final de la cirugía a la primera deposición fue de 1 hora y media hasta 20 horas, coincidente con la bibliografía en donde siempre se presentan las primeras 24 horas. El descenso de la hemoglobina fue de 1,8 a 3,4%, gramos sobre decilitros, perdón. Todos los pacientes requirieron más de 2 unidades de glóbulo rojo, como lo definimos, y el abordaje el tratamiento médico, fue en el caso 2 y en el caso 3, tratamiento médico con soporte y transfusión de unidades de glóbulos rojos, y el caso 1 y 4 necesitaron abordaje intervencionista con otros métodos terapéuticos. En el primer caso, la paciente se encontraba con inestabilidad hemodinámica severa y se sospechaba un hemoperitoneo, por lo cual se decidió realizar cirugía, y en el mismo acto operatorio se realizó una rectosigmoidoscopía. En el caso 4, la paciente se encontraba inestable hemodinámicamente, pero no de tal gravedad, por lo que se pudo realizar una videocolonoscopía con colocación de clips. Disculpen. A propósito del caso 4, podemos ver este video, que es la endoscopía diagnóstica y terapéutica que se le realizó a la paciente, en donde se puede observar a nivel de la sutura circular un jet arterial que se procedió a colocar un clip de rotación de 360 grados. En la imagen de la izquierda pueden observar toda la luz con los 2 clips en el lugar de sangrado y el resto de la anastomosis indemne. Nuestra mediana de internación fue de 9 días, con un rango de 5 a 47 días, prolongándose a propósito de una paciente que presentó otra complicación no relacionada con la cirugía y terminó con su óbito, y en ninguno de los pacientes se diagnosticaron dehiscencias anastomóticas. Bueno, con respecto un poco a la discusión de los casos, la incidencia, como ya lo dijimos, es del 1 al 5,4%. El trabajo que ven a la izquierda es un trabajo publicado, es una de las series más grandes, de más de 2.000 pacientes del Hospital Vall d'Hebron, publicada en el 2014, en donde se presentan
solamente un 6,4% de hemorragia postoperatoria coincidente con la bibliografía. No hay una clara relación con las comorbilidades. De hecho, este otro trabajo que pueden ver a la izquierda también presentó una serie de más de 1000 pacientes, en donde los 7 pacientes que presentaron sangrado digestivo, ninguno tenía complicaciones. Con respecto a la anticoagulación, es importante destacar esto, ya que en la actualidad, si bien hay trabajos que demuestran que tiene relevancia y otros demuestran que no está claro, y en la actualidad hay muchos pacientes que se encuentran anticoagulados, de hecho en aumento. Los anticoagulantes que utilizan los pacientes con los que pueden estar tratados pueden ser de acción directa, es decir, que son los inhibidores de la trombina, como el dabigatran, el rivaroxaban, cuya suspensión preoperatoria se ajusta a la condición clínica del paciente. En nuestro caso, el paciente lo suspendió 4 días previos, porque su función renal estaba conservada según el protocolo institucional que tenemos. Y por el otro lado, los antagonistas de la vitamina K, el acenocumarol, que era el que usaba nuestro paciente, en donde las guías, incluso esta guía publicada por las instituciones más importantes de cardiología y hematología de Europa, publicada en el 2018, establece estos tiempos de suspensión de anticoagulación, y lo más importante que determina es el manejo de la terapia puente, determinando que solamente debemos utilizarla cuando el paciente presenta alto riesgo tromboembólico. La terapia puente es la utilización de heparinas de bajo peso molecular en los días después de suspender el anticoagulante oral que se encontraba utilizando el paciente, los días previos a la cirugía. Con respecto al tipo de sutura que debemos utilizar, esta revisión sistemática de Cochrane, que es una de las más importantes, determina que el riesgo de presentar hemorragia digestiva en el postoperatorio es mayor cuando se utiliza una sutura mecánica, 2,8 veces mayor, pero no es significativa estadísticamente. Con respecto al manejo de cuando un paciente presenta hematoquesia en el postoperatorio, como ya dijimos, lo tratamos de manera conservadora y es suficiente en el 90% de los pacientes, que no son los pacientes que presentamos nosotros. Nuestros pacientes requirieron un manejo intervencionista, que contempla una serie de medidas que van desde la transfusión de hemoderivados, endoscopía, intervencionismo radiológico e incluso cirugía, de manera ascendente según el requerimiento y la condición clínica del paciente. Con respecto a la endoscopía es el primer método diagnóstico y terapéutico que debemos considerar y está aceptado de esa manera. Ya estudios publicados en 1991 en American Surgeon, en esta serie uno de los cirujanos presentó una serie de 11 cerdos en donde les realizaron endoscopías en el primero, segundo, tercero y séptimo día postoperatorio y no tuvieron ninguna dehiscencia anastomótica, ya considerando que era segura desde hace ya 30 años, siempre que se realizara la endoscopía con una presión de insuflación de 30 milímetros de mercurio. Desde esos inicios hasta hoy, en donde en el 2019 el grupo de O'Brien describe en este Systematic Review que incluso es seguro realizarlo de manera sistemática en el intraoperatorio en todos los pacientes, porque ha demostrado ser más efectiva para prevenir el sangrado y para diagnosticar el sangrado y la dehiscencia anastomótica. La endoscopía puede ser diagnóstica y también terapéutica, si fuera requerido. En este estudio publicado en el 2016, Besson publica una serie de 727 pacientes en donde solamente 37 tuvieron que ser abordados de manera endoscópica. El 24% de los pacientes, que es un dato no menor, un 1/4% de los pacientes, se les realizó la endoscopía y el cese del sangrado fue espontáneo, es decir, un cuarto de los pacientes. 27 pacientes fueron controlados con clips, que pueden ver la imagen hacia la izquierda de un ejemplo del clip con su apertura. El 30% fue controlado con epinefrina, el 19% de manera combinada, y solamente 5% se diagnosticó también una dehiscencia asociada y requirieron intervención quirúrgica. Es decir, que las medidas terapéuticas pueden ser
la inyección de epinefrina, que tiene, digamos, que es segura, pero está asociada con mayor riesgo de falla que la colocación de clip, siendo el clip la primera elección. Si no disponemos de endoscopía o si incluso la endoscopía no es suficiente, podemos acudir al intervencionismo radiológico, que es la embolización transcatéter selectiva. El problema de este procedimiento es la isquemia a nivel de la anastomosis e incluso asociada de dehiscencia de la anastomosis. Hay muchos estudios que hablan de la isquemia asociada a la anastomosis, pero decidimos poner este, que es uno de los más antiguos, en donde ya en 1974, en 9 pacientes, 2 pacientes presentaron no solamente isquemia a nivel de anastomosis, sino que presentaron una isquemia a nivel duodenal, siendo un procedimiento que, por ejemplo, tenemos nosotros en nuestra institución, en el cual no consideramos en nuestro algoritmo terapéutico ningún paciente porque no está exento de riesgos. De hecho, los últimos estudios demuestran que el porcentaje de isquemia puede ser hasta un 10%. En última instancia, y si las otras intervenciones no fueron suficientes, se puede acudir a la cirugía. La cirugía, sobre todo cuando consideramos en nuestro trabajo que se trata de anastomosis bajas, deberíamos intentar siempre que la institución disponga de un abordaje mini-invasivo transanal para poder observar de manera directa el sitio de sangrado y realizar una sutura. Como conclusión, el sangrado intraluminal anastomótico es una complicación poco frecuente en la cirugía colorectal. Requiere manejo intervencionista solamente en los casos que presentan inestabilidad hemodinámica y falla del tratamiento médico, y en los centros de alto volumen se debería contar con todo el equipamiento para su manejo. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar un comentario sobre el trabajo que tiene un PowerPoint que copiamos. Ah, bueno, cuando lo tengas. Buenas tardes, gracias por la invitación para comentar. Felicitaciones primera a don Fabio, todo el grupo de valoro por el trabajo. La verdad que es difícil presentar un trabajo comparativo, esto porque la verdad que a nivel mundial las series son muy pequeñas y más de una serie de casos no se puede presentar, y hacer cualquier tipo de análisis comparativo es muy difícil. No obstante, venimos de un análisis de regresión logística para ver factores de riesgo, etc. No obstante, leyendo el trabajo vi que hay un denominador común en 3 de los 4 pacientes, y ahí va mi primera pregunta, que 2 de ellos estaban anticoagulados, son un centro cardiológico, entonces me imagino que reciben muchos pacientes con válvulas, etc., y son de alto riesgo y son difíciles de manejar. Y uno de ellos, el tercero, decía que había suspendido, siguiendo todos los parámetros y eso. No obstante, muchas veces nos pasa que seguimos todos los parámetros que nos dicen de suspensión, las recomendaciones hematológicas, y sin embargo, estos pacientes me parece que lo nombraría como una clara asociación. No podemos decir que la causa fue esa, pero me parece que 3 consumían anticoagulantes, más allá de que se haya respetado correctamente la suspensión, me parece que es un punto a destacar. Y ahí les pregunto si ustedes creen lo mismo. Y el otro comentario, a no ser muy largo, es el tema de la prevención acá, y es lo que discutimos siempre, si hacer una colonoscopía al momento de hacer el control de anastomosis, no solo con el objetivo de ver fuga anastomótica, sino para eventualmente prevenir en ese momento si detectamos un sangrado, y siempre ponemos en la balanza el hecho de poner esa anastomosis a tensión, etc. Y la verdad que la bibliografía, como bien mostraste, no es concluyente, no hay estudios prospectivos randomizados, es de muy baja calidad, pero es lo que hay. Y la realidad es que la sugerencia sería, o habría un beneficio en controlarlo. El miedo siempre es decir, bueno, ¿quién lo va a controlar? ¿A qué presión lo vamos a hacer? Uno no regula la presión en tanto viento de mercurio, se pone alto, bajo, medio, en los equipos que ponemos. Y también es un llamado de atención a que nosotros tenemos que manejar la colonoscopía en ese momento, tanto para en el momento de hacer la colonoscopía, en el postoperatorio, etc. Es un poquito también poner
o hablar de esto acá, y cada vez tenemos que hablar más de esto, que los especialistas en forofarmacología debemos manejar nosotros la endoscopia, sobre todo para resolver complicaciones postoperatorias. Y que los centros de formación cada vez más pongamos énfasis en que los chicos se formen en el manejo de la colonoscopia. Es muy importante eso. Les pregunto, y este comentario va a la segunda pregunta, que es si ustedes piensan que deberíamos hacer, tienen la posibilidad de hacer endoscopía de control, para prevenir estos sangrados. ¿Qué opinan de esto? Poniendo en la balanza riesgos y beneficios, y si creen que es algo que podría ser bueno para prevenir estos sangrados. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, nuestro centro es un centro cardiológico y recibe muchos pacientes anticoagulados. Hay un protocolo muy estricto con respecto a la anticoagulación de los pacientes y el seguimiento. De hecho, hay un protocolo interno de hematología que se asemeja totalmente, es un espejo de la guía que coloqué. Y si bien en los pacientes se siguen muy estrictamente, hay un seguimiento personal, hay varias hematólogas que siguen cierta cantidad de pacientes, y en estos casos generalmente se discute cada paciente de manera detallada con cada hematólogo. De hecho, uno de los pacientes que estaba, los más difíciles de manejar son los nuevos anticoagulantes, que ya no se llaman así, que son los inhibidores de la trombina, porque dependen de los factores clínicos del paciente, de su función renal sobre todo. No hay en Argentina de manera que se pueda adquirir económicamente un determinante de qué tan, digamos, de la funcionalidad de los inhibidores de la antitrombina. Existen en el mundo, pero en Argentina no los tenemos disponibles, que eso sería bueno para hacerlo. Y con respecto a si por ahí podríamos ese mismo día, que es algo que también se discute, realizar un coagulograma ese mismo día, no nos daría, lo discutimos con las hematólogas también, y no nos daría una verdadera imagen de cómo está la coagulación del paciente. No da beneficios, porque todas las guías demuestran que el anticoagulante más frecuentemente usado todavía es el acenocumarol en Argentina, que si se suspende de 3 a 5 días previos es suficiente. Así que consideramos manejarnos sobre todo con las guías todavía. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, nosotros sí tenemos disponibles endoscopía. Generalmente no la hacemos intraoperatoria, es una realidad, es algo que empezamos a discutir y a hablar a propósito de este caso, del último caso que nos llevó a escribir este trabajo, pero lo tenemos disponible. No es, lo tenemos disponible en otra área del hospital, por lo cual por ahí no es tan fácil llevarlo al quirófano y lo realiza otro equipo. Nuestro equipo en la institución no lo realiza. Bueno, felicitaciones por la presentación y muchas gracias a la sociedad por haberme invitado a comentar este trabajo. A mí me pareció que es un trabajo muy bueno y muy sólido en lo metodológico. Algo sobre el grupo de Fundación Favaloro es un grupo que participa de la base nacional y es un grupo que opera entre 50 y 70 resecciones colorectales por cáncer por año, así que eso es de alto volumen técnicamente. Así que eso es un dato que es importante. Y con respecto al trabajo, me parece que una de las cosas más sólidas que tiene es que es un trabajo que va al punto de lo que está discutiendo, tanto en la introducción como en la discusión. Eso es algo que para mí siempre hay que valorar, porque a veces nada de empezar a meter contenido dentro del trabajo, no empieza a discutir cosas que no tienen mucho que ver, y ese es un error que no ha cometido y en ese sentido muy sólido. Y la parte de los métodos también está muy bien explicada. ¿Cuál es la definición de hemorragia digestiva? ¿Cuáles son los pacientes que seleccionaron? Hacen un buen algoritmo de la selección de pacientes, que eso siempre ayuda a que los doctores interpreten bien qué pacientes entraron, qué pacientes no entraron. Así que eso me parece que es un trabajo muy sólido. Yo disfruté mucho leyéndolo. Quizá hay dos cosas que yo hubiera hecho distinto. La primera es nombrar la limitación del trabajo, que eso me parece que siempre es fundamental. Todos los trabajos tienen limitaciones, algunos más, otros menos, y creo que hace al trabajo poder reconocerlas. Y lo segundo es limitar el tema de las conclusiones, porque hacer un reporte de 4 casos es difícil generalizar qué pacientes tienen, qué pacientes no tienen. Creo que haría falta otro tipo de análisis para llegar a las conclusiones. Maxi ya preguntó lo que yo tenía para preguntar con respecto a cómo uno puede, qué es lo que uno haría distinto con este tipo de casos con el diario del lunes.
lo de la colonoscopía puntualmente. Creo que en estos pacientes anticoagulados quizá haría falta, pero ya hizo la pregunta. Con lo cual yo te preguntaría otra cosa que no tiene estrictamente que ver con el sangrado, sino me parece que las complicaciones de los pacientes en ese algoritmo que vos mostraste son bastante bajas. Y creo que comparado con los datos que nosotros tenemos de la base nacional, que ya están publicados, el ratio de complicaciones que tenemos es mucho más alto en la situación argentina. Entonces, no sé si a vos te parece que es el método retrospectivo que a veces no permite detectar todas las complicaciones o no. Es una pregunta genérica. Sí, me parece que puede ser eso. Y me parece que bueno, que recién estamos empezando en Argentina a publicar realmente cuáles son nuestras complicaciones y que es algo que los cirujanos en general tenemos cierta discreción para reportarlo. Me parece que está infraestimado, sí. ¿Tenés webinar? ¿Tenés webinar? Doctor Hugo Amarillo. El doctor Hugo Amarillo dice felicitaciones al grupo por el tema. 2 preguntas. Uno, ¿qué profilaxis antitrombótica en PAC no anticoagulados usaron? En PAC no anticoagulados usaron. Hay datos de mayor sangrado detectivo con Fonda Palinux como profilaxis. Y 2, si recomendarían al grupo de pacientes con riesgo de sangrado, anticoagulados, antiagregados, etcétera, realizar control endoscópico de la anastomosis de rutina en el intraoperatorio. Gracias. Bueno, con respecto a la profilaxis, utilizamos enoxaparina en la institución siempre, sobre todo en estos pacientes que tienen alto riesgo. Por un tema de disponibilidad, por ahí los pacientes que tienen menos riesgo, que tienen disminución de la movilidad por otra causa, sí se utilizan otros anticoagulantes, pero en el postoperatorio de cirugía colónica siempre enoxaparina si necesitamos. Y con respecto a la otra pregunta, realmente es algo para discutir, sobre todo con las comorbilidades que tienen nuestros pacientes, de empezar a considerar, como darle nombre, es algo que se está hablando, hacer endoscopías en los pacientes de alto riesgo intraoperatorias. Sí. El doctor Salomón va a hacer una puerta de trabajo. Ok. Ahí le están diciendo que sepa que le están grabando. ¿Cómo? ¿Qué es eso, ma? ¿Cómo apago este micrófono? ¿Micrófono? ¿No está activo el micrófono? ¿Esa clase, amor? ¿La clase empezó? Vamos a compartirla en Zoom. No. ¿Está? Bien. Sí, mejor así el micrófono. Sí. Felicitaciones a la doctora Alanis y colaboradores. Es un tema interesante que realmente nosotros tenemos una incidencia mucho mayor que la que ustedes tienen. Y creo que es a raíz de lo que vos decías, los trabajos retrospectivos. Yo me basé en una base que estamos haciendo, casi que la hago personalmente, sobre estudios de verde de indocianina en las anastomosis, y son casi 96 casos que tenemos registrados. Perdón, esta es una serie de... Evalué 94 casos, son de servicio de coloproctología del Hospital Británico, que están incluidos en una base prospectiva estudiando verde de indocianina en las anastomosis. De colon derecho hicimos 57 casos, colon izquierdo y recto 37, tuvimos 13,8% de incidencia de sangrado. Estudiamos, a ver, me pasé una, acá están. 15,8 tenemos mucho más sangrado en el colon derecho, no sé por qué no lo presentaron ustedes, o si no tienen sangrado en el colon derecho, pero es mucho más frecuente para nosotros el sangrado en el cilio transverso que
en las colorectales. Tenemos 15,8% en el lado derecho y en la colorectal tenemos 10,8%, es decir que son números mayores a los de ustedes. Para nosotros, todos los factores predisponentes, la mayor parte de ellos no tienen ninguna importancia. Creemos que el problema está en la sutura mecánica. Utilizamos todo tipo de sutura mecánica. Perdón, esto... mira, decimos una con un lineal de 45 de color verde, 5 de 60 verde, una con violeta de 60 milímetros, 2 lineal de 60 azul, 13 DH 29 y una EA 31. Cuando nosotros hacemos las hemicolectomías derechas y le hacemos la anastomosis iliotransversa extracorpórea, tenemos la posibilidad de controlar el sangrado. En ninguno de esos casos descubrimos que sangrara en el intraoperatorio, siempre fue después, en el posoperatorio. La clínica, el 62% de nuestros pacientes presentaron sangrado a las 48 horas. Tuvimos 38,5% de ellos con descompensación hemodinámica. Hicimos casi el 70%, le hicimos la videocolonoscopía. Tenemos la facilidad de que la colonoscopía la hacemos nosotros, así que después de varios episodios de sangrado y de ver si pasan 24 horas y no repite, bueno, decidimos hacer la colonoscopía. Fue terapéutica en 4 pacientes, que generalmente en esta serie de casos fueron con clips, pero tenemos otro en lo que hemos realizado epinefrina. Tuvimos ese espontáneo en 9 pacientes, 69%. Y en las conclusiones que yo te puedo aportar es que ningún paciente tenía factores de riesgo para sangrado. Son 94 pacientes. Lo atribuimos principalmente al empleo de la sutura, usamos todo tipo de sutura, como ya les dije, inclusive la blanca, que para vascular tampoco, también no sangró. Lo que sí encontramos diferencia era, pero no tenemos una estadística, es con la anastomosis manual. Cuando nosotros hacíamos anastomosis manual término terminal, los pacientes no tenían esta incidencia de sangrado, y sí lo vemos ahora, y te digo, por ahí tenemos 1 o 2 por mes de los pacientes que sangran. Y como se decía hace un rato, la importancia de que el coloproctólogo realice la videocolonoscopía, porque si tenemos que depender del gastroenterólogo que suba y haga la endoscopía o engancharlo, es muy difícil. Y la videocolonoscopía, tal como vos decías, no ha sido un factor de riesgo para la disencia de anastomosis. Y no solo lo usamos para sangrado, sino cuando tenemos dudas sobre la viabilidad de una anastomosis, hacemos colonoscopía y nunca fue un factor de riesgo para que aumente la dehiscencia. Así que te felicito. Sí, esto claro. ¿Cómo? ¿Esto lo publicaron? No. ¿Lo van a publicar? Lo vamos a publicar en relación con el verde de indocianina. Estamos esperando cumplir los 100 casos porque es un estudio prospectivo. Porque la realidad es que probablemente debe ser de las series más grandes del libro en sangrado. Sin duda. Y la verdad que con ese número de pacientes, sin duda, digamos, pasarlo por la prueba estadística sería lo ideal, porque claramente con ese número de pacientes se podría identificar los factores, más allá de la parte de observación que ustedes lo ven con la sutura, Sí. eso siempre es importante. Más allá de eso, con el dato clínico de los pacientes, claramente se podría trazar una relación con una cosa específica. Más casos. Lo que pasa es que yo me basé, cuando recibí el trabajo, que bueno, podemos contribuir con esto, basándome en la base que yo llevo, que es exclusivamente la de verde de indocianina. Pero hablando con los residentes, tenemos más casos. Y siempre lo atribuimos y hablamos con la gente de la sutura mecánica y bueno, use la dorada, use la blanca, pero el sangrado lo atribuimos nosotros a eso directamente. No. Pero sí, creo que se puede sacar un trabajo separado. Nosotros en el Cochrane, nosotros participamos en esa encuesta sobre anastomosis iliotransversa, creo que era más que nada, no me acuerdo, el trabajo que vos presentaste. Y encontrábamos, sí, en la manual, pero bueno, en algunos casos por ahí lo hacemos manual, y en los manuales no tenemos
no tenemos sangrado. ¿Alguna comentario, alguna pregunta? Fabio. Gracias. El único comentario que quería hacer es un poco aclarar que lo que nosotros quisimos presentar acá es aquellos pacientes que tuvieron descompensación hemodinámica, que requirieron varias transfusiones y que requirieron algún gesto terapéutico no indicado de manera sistemática, sino cuando se consideró que el paciente, si no se tomaba algún gesto terapéutico, corría riesgo su vida, digamos, porque no estaba respondiendo a las maniobras de reanimación. Si nosotros consideráramos, yo creo que probablemente no haya, digamos, considerando estos criterios de inclusión, no hubo subregistro. Probablemente nosotros no incluimos en esta serie los pacientes que tuvieron sangrado o hematoquesia, que fueron muchos más que estos 4. Pero los criterios de inclusión se explicita que solamente se incluyeron en esta serie los pacientes que requirieron un gesto terapéutico sin tener a la colonoscopía como una maniobra sistemática, ni siquiera en los pacientes que tenían algún antecedente de riesgo como la anticoagulación. Si uno opta por hacer colonoscopía sistemáticamente, obviamente el número va a aumentar mucho, que creo que es lo que le pasó a la gente, a la experiencia que nos muestra el doctor Mario Salomón, donde ellos hicieron más colonoscopía y obviamente tuvieron un número más alto. Probablemente muchos más pacientes tienen hematoquesia y sangrado de los que nosotros presentamos acá, y mucho más la tuvieron incluso en esta serie, pero solamente se incluyeron los pacientes que requirieron gesto terapéutico. No sé, Mario, si querés aclarar. No cambia. La incidencia de sangrado no te va a cambiar. Que uno recurra a la videocolonoscopía, lo que hace es que uno llegue antes al tratamiento o al diagnóstico, es decir, cesó el sangrado, le hice la colonoscopía, no pasó nada. Pero no esperar 3 o 4 días que se descompense. Pero la incidencia es la misma, no te cambia. La incidencia reportada acá de pacientes que requirieron una endoscopía, no de todos los pacientes que tuvieron hematoquesia. Y Vos a todos los pacientes que tuvieron hematoquesia les hiciste colonoscopía. En esta serie no se hizo. no, no a todos. De 13 le hicimos a 9, pero yo creo que va por la disponibilidad que uno tiene. ¿Y cuándo decidís hacerle una colon o no? Sí, no, son criterios. Pero si el paciente sangró 3, 4 veces, le tuve que transfundir, o pasaron 24 horas, sigue sangrando, y yo le hago la colonoscopía. No tengo problema en recurrir a la colonoscopía. Se hace el lavado porque el paciente además sigue sangrando. Tiene todo ese contenido sanguíneo en el colon y el paciente sigue durante días y días sangrando. Yo creo que hay que recurrir antes, la incidencia es más alta, el sangrado. En el nuestro tampoco. En el nuestro tampoco. Yo creo que se llega tarde si uno no recurre a la colonoscopía. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la segunda. Al segundo trabajo, que va a ser virtual, que es desarterialización transanal ecoguiada. Un año de experiencia en un centro hospitalario de Uruguay, por los doctores Carolina Guarnieri y Laifor Pike Ibeirano. Y la comentadora va a ser la doctora Susana Brusi. Buenas, ¿me escuchan? ¿Me ven? Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho, sí. No sé si ahí se escucha. Sí, se escucha.
Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Ok. ¿Me escuchan bien entonces? ¿Puedo empezar? ¿Me escucha, Patrick? Compartí nomás si quieres. ¿Están escuchando? ¿Puedo empezar? Ok, bien. Bueno, comparto pantalla y aprovecho para agradecer la invitación a participar en esta jornada. Realmente para nosotros es un orgullo poder participar y compartir con ustedes este trabajo. Si no escuchan o hay algún tema tecnológico, les pido que me avisen, pero yo sigo adelante. Este trabajo fue un trabajo realizado en el Hospital Británico de acá de Montevideo, de Uruguay. ¿Está? Fue un trabajo prospectivo que hicimos en el año 2020. Pero antes de meternos en el tema, yo siempre que hablo de este tema, no importa dónde lo abra, intento hacer un breve repaso de esto, porque siempre después termina siendo problema, por lo menos en Uruguay, porque la gente no está muy familiarizada con los diferentes términos. ¿Está? Está claro que la desarterialización implica un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de hemorroides que tiene como condición que es un procedimiento no resectivo, que eso es un poco lo que lo define. ¿Tá? Pero eso que parece tan sencillo tiene una cantidad de términos diferentes que, que quieren decir lo mismo, y también tenemos además dos empresas que venden anoscopio con Doppler que son similares, son muy parecidos, y también la gente los denomina según el nombre del equipo comercial. Más allá de eso, el concepto sigue siendo ese, es un procedimiento no resectivo para el tratamiento de hemorroides, quirúrgico, por supuesto. ¿Tá? También se utilizan siglas, las siglas aún generan más complejidad, porque en realidad es lo mismo, pero en siglas. Entonces tenemos el HALRAR, que es la ligadura arterial más la rectopexia, o el THD, que es la desarterialización total, que en definitiva es lo mismo, pero están claramente identificados a nombres comerciales, a empresas que fabrican anoscopios con señal Doppler. Una vez aclarado esto, que parece sencillo, pero bueno, a veces nos genera problemas, les cuento que nosotros aprendimos a hacer este método con el THD en España hace mucho tiempo, y por motivos comerciales, simplemente por eso, a Uruguay llegó el Trilogy y el AMI, y fue el que usamos para hacer toda nuestra experiencia. Entrando ya en el trabajo, bueno, fue un trabajo prospectivo que se realizó en enero, desde el enero del 20 hasta diciembre del 20. Fueron incluidos 50 pacientes. Justo en marzo del 20 empezó aquí en Montevideo y en Uruguay el COVID, entonces en realidad el volumen de pacientes se acotó a 50, pero bueno, ese volumen en los años consecutivos ha ido aumentando, y el año pasado y estamos en un promedio de más o menos 10 pacientes por mes, 100 por año, es en lo que estamos. ¿Ah? Pero bueno, esos 50 pacientes iniciales fueron todos operados en nuestro hospital y todos operados por el mismo equipo quirúrgico. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años. En principio poníamos grado 3 y grado 4 de hemorroides, y poníamos los grado 2 que hubieran fracasado otros métodos alternativos. Nosotros aquí en el Británico hacemos solamente ligaduras, no hacemos esclerosis, y eran, bueno, pacientes que habían tenido múltiples ligaduras o que estaban cansados de las ligaduras y optaban por hacer un procedimiento más definitivo. Y por supuesto que hubieran aceptado participar del trabajo, ¿no? La población se dividió en 22 mujeres, 28 hombres, un rango etario amplio de 25 a 75, y los pacientes que incluimos eran 6 grado 2, 33 grado 3 y 11 grado 4. Eso fue un poco la distribución de la patología preoperatoria. Si bien uno lee en la bibliografía que este método que estamos discutiendo es especialmente indicado para el 2 y el 3, y el 4 es más discutible y sería más para una hemorroidectomía, nosotros igual intentamos en algunos grado 4 seleccionados intentar hacer este método con un resultado que ahora les voy a compartir. ¿Ah? En cuanto al procedimiento específicamente, bueno, fueron todos hechos en posición ginecológica. Se hizo en todos un bloqueo nervioso superficial, transperineal, perdón.
anestesia general en todos los casos, y en todos los casos hicimos ligadura de 6 pedículos arteriales, guiado por Doppler, en la hora 1, 3, 5, 7, 9 y 11, y eso lo repetimos en todos los pacientes. En 47 de los 50, en la revisión posterior, encontramos algún pedículo más complementarios, entre 1 y 5, que también fueron ligados. Y en 46 pacientes de los 50, asociamos, además de la ligadura de los pedículos, la mucopexia rectal por tener algún grado de prolapso o alguna hemorroide prolapsada del canal anal. Es importante destacar que siempre utilizamos, no importa la marca, pero hilos reabsorbibles que tengan una aguja de 5 octavos, que esa es una condición que en realidad es clave para poder trabajar bien el nanoscopio. Este es el equipo del Trilos y el AMI, que en realidad es esto simplemente con un parlante Bluetooth, no tiene ningún cable, no tiene ninguna unidad de base, lo que facilita mucho el equipo y lo hace muy, muy amigable para el manejo. Y bueno, y los procedimientos básicamente lo que les decía, iniciamos identificando las arterias en las horas definidas, se realiza en ese punto la ligadura del pedículo arterial, son puntos que intentamos que sean profundos porque va a ser el punto de anclaje después de la apexia distal, y siempre nos aseguramos después de haber pasado el punto que la señal distal desaparezca, la señal auditiva distal desaparezca. Y después hacemos una mucopexia distal, que ahí sí el punto es más superficial y solamente intentamos agarrar la capa mucosa. ¿tá? Esto es importante, nosotros llegamos a la conclusión de que los puntos de anclaje y la mucopexia no pueden ser iguales, tienen que ser puntos de diferente profundidad, que en realidad es una ventaja que nos da el equipo del AMI, porque el equipo del THD no permite modificar la profundidad del punto. Tengo unos videos cortitos, esta es la fase inicial, cuando identificamos el pedículo arterial, y ahí lo estamos ligando, ese punto se intenta que sea más profundo, con esa aguja que les decía de 5 octavos para poder trabajar cómodamente dentro del nanoscopio. Lo pasamos 2 veces y después comprobamos distalmente que la señal auditiva del Doppler haya desaparecido. Lo pasamos 2 veces y datamos, por supuesto, ¿no? Después, para hacer la mucopexia, este equipo tiene una gran ventaja de que tiene este perfil oblicuo en la camisa, lo que está por fuera del nanoscopio, que permite hacer una mucopexia muy segura y bajo visión. Si ustedes ven acá el video, lo que hacemos es empezar a rotar el nanoscopio, y ese perfil oblicuo hace que la hemorroide distal se vaya metiendo hacia el canal operador del nanoscopio, y nos permite venir con la apexia distalmente, acercándonos a la línea dentada. El primer punto de la apexia lo hacemos por encima del punto de anclaje, y de ahí venimos hacia abajo hasta llegar distalmente por encima de la línea criptopapilar, pero bueno, distalmente todo lo que podamos. Lo seguimos girando hasta que aparece la línea, y ahí es nuestro último punto de la apexia. Siempre antes de atar y antes de fijar esa mucopexia que hicimos, lo que hacemos es mirar, intentar ver la vinculación de la línea criptopapilar con nuestras suturas y asegurarnos de estar lejos proximalmente, o sea, por encima de esa línea por lo menos 5 milímetros. ¿no? Y ahí sí atamos, y eso hace que la mucosa distal se reduzca hacia nuestro punto de anclaje inicial, que es la que habíamos hecho a nivel de la señal Doppler arterial. Y ahí se ve claramente cómo quedó esta hemorroide, que es la que está prolapsada, reducida hacia adentro, fijada en el punto de anclaje inicial que hicimos sobre la arteria. Este es el de hora 3, y esto lo repetimos en los 6 puntos que encontramos señal, que habitualmente son en esas horas que están estandarizadas. En el trabajo específicamente nos interesó mucho evaluar el dolor, y hicimos un seguimiento muy estricto del dolor, utilizando la escala EVA del dolor, lo evaluamos a las 2 horas, a las 24, a los 7 días del alta y a los 30 días del alta. Fuimos graficando cada uno de ellos, identificando si había algún paciente que tenía alguna condición específica que le había generado más dolor o no. Después intentamos cada grupo de 2, 24, 7 días, 30 días, ver qué promedio teníamos de EVA en cada uno de ellos, y nos arrojó esto, finalmente,
que a las 2 horas teníamos un dolor del EVA moderado, con un EVA de 3 y 4, 3,38 fue el promedio. Al día siguiente, esto ya había bajado, era un 2, un 3. A los 7 días estábamos en un dolor muy leve, un 1,82. Y a los 30 días era prácticamente cero. Hay solo 2 pacientes que persiguieron con dolor después de los 30 días, pero era prácticamente cero. Y en todos los casos, en el postoperatorio, la analgesia que usamos fue analgésicos menores, usamos paracetamol intravenoso o ketoprofeno. En ningún momento usamos ningún analgésico mayor. También nos interesó el día de internación. Esto cuando nosotros lo aprendimos, siempre el objetivo era hacer una cirugía ambulatoria. La verdad que nosotros no pudimos. Hicimos un paciente ambulatorio, que era un paciente que realmente lo pudimos hacer, pero la gran mayoría, 94%, tuvimos una noche de internación. El paciente se interna de mañana, se opera en la mañana, esa tarde se levanta, camina y al día siguiente en la mañana se va de alta. Tuvimos solamente 2 pacientes con internación prolongada, que ahora lo vamos a ver porque tuvieron algunas condiciones específicas, y no tuvimos ningún reingreso. El tiempo quirúrgico inicial de nuestra curva fue de 50, ya al final del año estábamos en 35 minutos, que es un poco lo que publican las series internacionales. Y el seguimiento que hicimos fue 7 días, 30 días, y a los 6 meses como una consulta final a ver si existía algún tipo de recidiva o persistencia. Les muestro los pacientes que tuvimos problemas. Este paciente, el número 4, tuvo una diarrea infecciosa postoperatoria, con lo cual tuvo un dolor muy intenso, estuvo 5 días internado. Este paciente que fue el número 8, hicimos una apexia muy distal, ahí todavía no teníamos muy claro o teníamos poca experiencia, y en el grado 4 a veces la línea criptopapilar es difícil de identificar, y evidentemente ahí llegamos muy distal y eso generaba dolor, y eso nos pasó en el 16 y el 17, nos pasó exactamente lo mismo. Después ya con ese miedo de ir muy abajo en la apexia, el paciente el número 21, quizás nos quedamos cortos con la apexia y tuvo una recidiva de prolapso. A los 6 meses ya tenía una recurrencia de prolapso. Y después tuvimos otro paciente con dolor, que fue el 36, pero este fue, creo yo, por haber hecho puntos distales en la apexia muy profundos y no agarrar solamente la capa mucosa. Y después tuvimos un paciente que lo habíamos operado porque era un grado 2 que persistía sangrando a pesar de las ligaduras, y después de esto recurrió el sangrado. Si uno cuenta que tuvimos 7 pacientes con algún tipo de problema en el 50, bueno, tenemos un 88% de éxito, lo cual es una cifra comparable con cualquiera de los trabajos resectivos grandes que uno puede encontrar a nivel en España o en Italia. Y también es comparable con los resultados que tiene tanto Rato como Biondo, como los que empezaron a hacer este tipo de método en Barcelona y en Italia. Si uno hace un poco de trampa al solitario y dice, bueno, el dolor no es una falla, el dolor simplemente es una condición postoperatoria, entonces lo saco del medio. Entonces tuve solamente 2 problemas en 50 pacientes. Uno se asoció con una resección y otro con ligaduras, y entonces el éxito se va al 96%. Esto a mí me parece una trampa al solitario, siempre lo discuto esto, pero bueno, yo creo que el paciente que tiene un dolor postoperatorio muy intenso, evidentemente ese procedimiento, por más que a largo plazo sea bueno, su experiencia va a ser mala. Algunos de los resultados: en todos los pacientes hicimos fotos pre y post, eso lo fuimos haciendo sistemáticamente. Y bueno, de las complicaciones que uno puede tener quirúrgicas de las reportadas a nivel internacional, las intraoperatorias son el sangrado del hematoma, las postoperatorias, retención aguda de orina, la infección local, la fiebre, la trombosis y la fisura. En esta serie no tuvimos, pero continuando con nuestra serie, y ya al día de hoy ya hemos tenido, sí, varias trombosis postoperatorias y alguna fisura anal también postoperatoria. Y la más temida, que nunca nos pasó por suerte, es la fístula rectovaginal, que se supone que es consecuente a que los puntos que uno realiza a la hora 11 y a la hora 1 en mujeres jóvenes y flacas, uno puede, en ese punto inicial de anclaje, comprometer el tabique rectovaginal y la pared de la vagina. Algunas sugerencias para que este procedimiento tenga buen resultado. En primer lugar, el paciente tiene que estar durante todo el procedimiento con una PA sistólica por encima de 120 para tener una señal Doppler fiel y clara. El anoscopio hay que introducirlo a su profundidad, no sirve buscar la arteria más abajo porque el punto en que la arteria se aproxima a la mucosa es a 8 centímetros, 7 centímetros por encima de la unión cutánea, y ahí es donde uno la puede encontrar, esa más abajo es más difícil de encontrar.
El ángulo ideal es de 45 grados, porque la arteria transita 45 grados. Si uno lo pone a 90 grados, difícilmente que la pueda escuchar, ahora va a escuchar mucho menos de lo que debería escucharla. Lo que les decía, la ligadura inicial, el punto de anclaje son 2 pasadas, y uno puede hacer 3 pasadas en caso de que haya un sangrado o que uno vea que se forma un hematoma, que es habitual que uno en los primeros puntos de anclaje se forme un hematoma que crece rápidamente. Lo que les decía, el primer punto tiene que ser profundo porque va a ser el punto de anclaje de la apexia. Luego los puntos mucosos distales son solo mucosos. Y la distancia mínima a la línea dentada tiene que ser de 5 milímetros. No acercarnos a más de eso, porque si no, evidentemente, ese paciente va a tener dolor. Esto nos pasaba mucho al principio con esos pacientes que eran grado 4, que uno quería reducir todo desde adentro, pero eso evidentemente generaba mucho dolor porque hacía una reparación muy tensa. Si uno no hace un punto bueno de fijación, evidentemente ese paciente va a recurrir, o va a recurrir en el sangrado o va a recurrir en el prolapso. Y las otras son las causas más frecuentes de dolor postoperatorio. Y el grado 4 es un tema de discusión. Hoy por hoy, el grado 4 nosotros, si bien los operamos, no todos, pero los operamos, pero siempre les planteamos que, bueno, que es un procedimiento que se puede hacer, que funciona, pero que tiene más riesgo de sangrado, que tiene más riesgo de que falle, y que seguramente va a precisar a los 6 meses o al año una resección de los quintax, de los plicomas que quedan residuales de los que tenía previamente como hemorroides grado 4. Por esa temida complicación, nosotros siempre terminamos la cirugía con un tacto vaginal para asegurarnos de que no haya, que el tabique esté libre, que no haya un compromiso, una retracción o un compromiso de la mucosa vaginal a nivel de esos puntos anteriores que hicimos a nivel rectal. ¿Ah? Y bueno, y como conclusiones del trabajo, podemos decir que es un método que, por nosotros, en nuestra experiencia, que es comparable con las experiencias de más volumen a nivel internacional, es un método seguro, es efectivo. Es un método que además tiene una curva de aprendizaje que resulta corta y es sencilla. Uno en pocos casos logra entender lo que está haciendo y logra evitar las complicaciones y tener un postoperatorio más amigable. El porcentaje de éxito es alto o es comparable a cualquier procedimiento resectivo, pero con un postoperatorio mucho más benigno, más bueno. El disconfort del paciente es mucho menor, la internación es mucho menor. Las incidencias de complicaciones son bajas y cuando existen son en general complicaciones menores que se pueden resolver fácilmente. Y esto me parece que es clave, ¿no? Nosotros no tenemos que pensar que estos métodos no resectivos vinieron a desplazar los métodos resectivos clásicos como Millian y Morgan o Ferguson. Yo creo que son métodos que están entre medio, que uno, entre las ligaduras o la esclerosis y los resectivos en el grado 4, bueno, quizás acá en los grado 3, algunos grado 2 y algunos grado 4, estos métodos resectivos recobran relevancia y tienen buen resultado. Y una ventaja no menor es que si uno hace un método de estos y falla por algún motivo, no tiene ninguna contraindicación en volver a repetirlo o incluso en hacer un procedimiento resectivo clásico posteriormente. Y por este motivo nos parece que la selección del paciente para este método es clave, porque yo creo que esos pacientes en los que esto falla o este método no tiene el resultado que uno espera, es porque selecciona mal al paciente. Entonces, creo que eso obviamente que es un tema de experiencia, de curva de aprendizaje también la selección, pero bueno, la selección del paciente acá es clave para identificar que este método es el adecuado para ese paciente y que no estamos por debajo de lo necesario ni por encima de lo necesario. Bueno, muchas gracias. Intenté ser lo más breve posible, pero escucho preguntas o dudas. No, muchísimas gracias. Ahora la doctora Susana Brusi va a comentar el trabajo. Buenas noches. Primero que nada, felicitar a los colegas y al grupo por presentar un tema tan interesante y que además los proctólogos seguimos discutiendo hasta el día de hoy, qué técnica quirúrgica realizar y adecuar a nuestros pacientes para el tratamiento de la patología hemorroidal. Así que, y además de volcar la experiencia científica que están realizando en esta sesión. Lo primero que pondría en pregunta es el tratamiento de aquellos pacientes que tienen hemorroides grado 2. Como nosotros sabemos, básicamente el método que presentan es un método que tiene una implicancia que quizás es el costo del material para que se popularice de algún modo el uso de esta técnica quirúrgica que evidentemente tiene
resultados bastante prometedores, no solo por ustedes, sino por los otros grupos que están presentando esto a nivel mundial. Yo haría una salvedad si se podrían excluir posiblemente de la población aquellos pacientes que tienen hemorroides grado 2, porque son pacientes que posiblemente se puedan resolver de alguna manera un poco más sencilla, como pueden ser las ligaduras elásticas, entendiendo de que ya sean ligaduras elásticas simples o macroligaduras, ya que el paciente se puede colocar nuevas bandas ante el fracaso, y me imagino que aquellos pacientes que tienen múltiples ligaduras a través del tiempo y no solucionan su patología hemorroidal, posiblemente sean pacientes con una patología específica para evaluar quizás una técnica resectiva. Por lo tanto, quizás aquí esta técnica del HALRAR, entendiendo el costo que tiene el instrumental, no sería lo adecuado o lo indicado. Podríamos solucionarlo de una manera quizás más sencilla, o pasar a una técnica resectiva. El grado de... Dos cosas nos preocupan siempre, principalmente, obviamente es solucionar el problema del paciente con patología hemorroidal con el menor dolor posible en el postoperatorio, y acortar el tiempo de postoperatorio para la restitución del paciente a su actividad habitual, laboral, etc. Son los dos problemas que nos enfrentamos todos los días. Así que para mí el 88% que ustedes presentaron de éxito me parece un número muy bueno, y me parece más real que el 96%, porque el dolor postoperatorio es un gran problema para el tratamiento de la patología hemorroidal. Y me gustaría preguntarles puntualmente el grado de satisfacción. Me parece que en las hemorroides grado 4 que presentaron, 6 meses quizás de seguimiento es un poquito corto para evaluar la recidiva de la patología. Quizás tendríamos que ampliar un poco, y me comentaron que lo están haciendo, además, no solamente porque están ampliando su población, sino el tiempo de seguimiento, ya que esta serie termina en el 2020, así que seguramente vamos a tener otros resultados más certeros en términos de recidiva en las hemorroides grado 4. Pero me gustaría preguntarles el grado de satisfacción, si lo evaluaron, en aquellos pacientes con hemorroides grado 4, para la resolución del prolapso hemorroidal y del componente externo, puntualmente, que es un gran problema a solucionar en los pacientes, sobre todo el grado de satisfacción que tiene el paciente una vez que se somete a alguna técnica no resectiva con una patología avanzada como es un hemorroides grado 4. Si lo evaluaron, y si los pacientes tienen si solucionan el componente externo con esta técnica sin tener que pasar a técnicas resectivas a mediano o corto plazo. Bien, respondo. Si me olvido alguna, avísame, pero creo que te intento responder todas. El costo es un tema, sin duda. Nosotros en el hospital que trabajamos no tenemos ese problema, porque la verdad que no nos dan ningún tipo de limitación en ese tipo de cosas, pero bueno, el dispositivo del AMI, el Trilogy, vale aprox aquí en Uruguay puesto $8.000, y cada anoscopio descartable vale $500. O sea que ese es el costo del paciente, va a ser $500. El Trilogy, que es el equipo ese que viene, que es el que utilizamos para hacer el procedimiento, dura para 50 procedimientos. O sea que inevitablemente vamos a gastar $8.000 cada 50 procedimientos, más $500 en cada paciente. Ese tema es importante, y de hecho creo que aquí en Uruguay no se ha extendido más por eso, porque en realidad es un costo que es difícil de manejar, y hay gente que ha intentado resterilizar los anoscopios, pero claro, la sonda deja de funcionar, entonces es un tema que no es fácil de resolver. El grado 2, sí, yo estoy de acuerdo. El grado 2 es un paciente que yo creo que en principio no tiene indicación de este método. Los grados que nosotros operamos son los pacientes que retienen reiteradas ligaduras, o que todos los años hacen 3 o 4 y que sangran un poquito, entonces vienen y me dicen quiero otra alternativa, no quiero más esto todos los años, y entonces, bueno, en esos casos lo hacemos. Y a veces en esos casos ni siquiera le hacemos la apexia, le hacemos solamente las ligaduras de los pedículos arteriales, para que el postoperatorio sea aún más sencillo. Porque ahí sí, si uno no hace la apexia y liga solamente los pedículos, el postoperatorio es realmente muy, muy fácil, muy fácil. Pero sí, el grado 2, en general, la selección del grado 2 que operamos con este método es un porcentaje muy bajo. La gran mayoría resolvemos con métodos, ligaduras o esclerosis o cosas más sencillas. Y después, el grado 4, también, nosotros, tal cual, nuestra experiencia de esos 50 iniciales es diferente ahora que tenemos casi 300 y pico. Ahora, los grado 4 somos cada vez más proclives a no hacerlos, o a convencer al paciente de no hacerlo, y si el paciente acepta hacerlo, le decimos, bueno, está, pero no te doy garantías, esto seguramente, el porcentaje del éxito va a ser mucho menos 88,
digo, no es motivo del trabajo pero en la última serie que publicamos, que eran 200 pacientes, el grado 4, el grado 4 tenía un porcentaje de falla cerca del, o sea, el del éxito era de 60, era mucho más bajo el éxito, casi la mitad recidivaban. Pero bueno, aún así hay pacientes que intentan probar, porque uno le dice, bueno, si hacemos este método y no va mal, yo igual te puedo hacer un procedimiento resectivo dentro de 6 meses y no va a cambiar nada. Pero también es verdad que el grado 4, que nos va bien, muchas veces a los 6 meses hay que resecarle lo que queda como secuela externa, que son cirugías ambulatorias sencillas, recisiones de piel, pero sí es verdad que también les decimos, bueno, si me va bien, a los 6 meses probablemente tenga que sacarte los plicomas anales, porque estéticamente a veces o bueno, funcionalmente a veces dan problemas. Pero sí, yo creo que por eso te decía que lo clave para mí es la selección del paciente. Y el grado 3 sigue siendo, me parece, el nicho para este tipo de procedimientos. El grado 3, que a veces uno se queda corto con las ligaduras y un Milligan y Morgan, un Ferguson parece mucho. Ahí creo que es donde este método tiene un especial valor. Pisa un poco los grados 2 y pisa un poco los grados 4, pero bueno, creo que ahí en ese nicho está la ventaja. No sé si había alguna pregunta más que se me escapó. No, clarísimo. Muchas gracias. No sé si nos están escuchando, doctor. No, yo también, no escucho nada. No yo escucho tampoco nada. escucho nada y también estoy por Zoom, así que no sé si nos están escuchando. Perdón, felicitaciones por el trabajo. Quería hacer una pregunta. La primera es que arranque la mucopexia, esa que hacen, porque Perdón, pero no escucho no se escucha bien, perdón. ¿no se escucha bien? No se escucha. Sí, bien. A ver, probamos de vuelta. No se escucha. A ver, sí, de repente, ¿Se escucha? sí, capaz que más lento escucho mejor. Tengo un poco de eco, por eso creo que por eso no escucho. Sí, sí, ahí estoy bien. La pregunta, perdón, felicitaciones por el trabajo. Dos preguntas rápidas. La primera es el rol de la mucopexia, porque sí, yo entiendo que es un colapso y que todos estos pacientes son grados 3 o 4, eso lo entiendo perfecto, pero en la bibliografía está muy discutido el uso de la mucopexia en esta técnica y de hecho agrega dolor y probablemente, por lo menos lo que dicen las publicaciones, no agrega mucho beneficio en los resultados. Y lo segundo es, que ya lo dijo Susana en realidad, pero yo sería cauto a la hora de hablar de éxito, de la cirugía con tan corto seguimiento, porque la realidad es que para valorar el éxito de la cirugía, una de las cosas más importantes es la recidiva. Y la pregunta que tenía es que yo no tenía que entender, recién lo explicaste, pero no tenía que entender, ¿cuál es el criterio de selección para esta técnica? Porque están operando 100 pacientes por año, y claro, grado 3 puede ser una hemorragia, o dos hemorragias, o tres hemorragias, o un colapso circunferencial. ¿Cuál es el criterio de selección que usan ustedes para decir, a este paciente no le hago ligadura, no hago esta técnica? Gracias. Te pido disculpas porque la segunda pregunta no escuché nada, la verdad que escuché horrible, pero la primera pregunta, sí, nuestro seguimiento de 6 meses, obviamente que es muy corto para poder evaluar eso, pero claro, yo ahí tendría que transmitir la experiencia que tenemos ahora con casi 4 años, pero bueno, está por fuera del trabajo que presentamos inicialmente. Pero está clarísimo, sí, que el porcentaje de éxito a largo plazo en realidad es un poco más bajo, pero también está muy condicionado a la selección de pacientes. Si uno pone en la serie muchos grado 4, nos va a ir mal, y si pone muchos grado 3 y grado 2, nos va a ir bien. Me parece que ahí está la clave del seguimiento a largo plazo. Pero sí es verdad que nosotros ahora, con un seguimiento más largo, tenemos un resultado muy parecido en el resultado final de recidiva, ¿no? Sobre todo en esos primeros pacientes que hicimos en el 2020, 2021 y 2022. No sé, la segunda pregunta, no sé si alguien de Zoom la escuchó mejor, que me pueda transmitir, pero no me logré entender. Ah, sí, sí. ¿Qué pasa? Perdón. No, que en la bibliografía, el uso de mucopexia en esta técnica puntual está muy discutido, porque muchos, digamos, que lo hacen, dicen que agrega dolor y no agrega el resultado postoperatorio. Entonces, bueno, Escucho todo corto. se lo hacen a todos los pacientes.
Sabes que escucho todo cortado, capaz que me la pueden escribir en el chat, porque escucho todo cortado. Bueno, vamos a continuar con la presentación de caso clínico. Es abordaje multidisciplinario de fístula recto-vaginal a propósito de un caso. No, no fue yo. Ahí va. ¿Se ve bien allá? Bien, ahí va. Bueno, buenas noches. Soy Pedro Díaz Donoso, residente de coloproctología del Centro Privado de Cirugía y Coloproctología. El día de hoy les voy a presentar el abordaje multidisciplinario de la fístula rectovaginal a propósito de un caso. La fístula rectovaginal puede ser secundaria a múltiples causas, tales como trauma obstétrico, enfermedad de Crohn, posoperatorias, neoplásicas o posradioterapia. Es una patología desafiante tanto para el médico tratante como para el paciente por su alta tasa de recidiva y alto chance de fallo quirúrgico. Afecta la calidad de vida del paciente por la sintomatología que esta presenta, como por ejemplo salida de materia fecal o gases por vagina, dispareunia, dolor pelviano y la consecuencia de presión que pueda sufrir la paciente por causa de la sintomatología. Se presenta el caso de una mujer de 41 años que consulta por pérdida de materia fecal por vagina de 1 año de evolución, refiere un parto en el cual se le realizó episiotomía, tiene como antecedentes una ligadura hemorroidal en 2019 y fue operada por fístula rectovaginal en 2 oportunidades, tanto en marzo como en mayo de 2022. Al examen proctológico podemos evidenciar en la inspección una cicatriz mediana anovulvar. Al tacto rectal y a la anoscopía pudimos identificar un orificio fistuloso en hora 1 y al examen ginecológico en el tacto vaginal identificamos un orificio fistuloso bajo en cara posterior de la vagina, el mismo que a la especuloscopía lo pudimos observar a 3 centímetros aproximadamente de la horquilla vaginal. Le realizamos una ecografía endorrectal en donde a nivel medio pudimos observar en cara anterolateral izquierda un trayecto fistuloso rectovaginal con afinamiento del esfínter interno. Realizamos una colporrafia en este momento, una colporrafia con flap mucoso endorrectal. Esto fue realizado en octubre del 2022. En el postoperatorio, la paciente al segundo día intercurre con infección de la herida perineal, momento en el que iniciamos tratamiento antibiótico sin obtener respuesta favorable. A la semana le realizamos un examen ginecológico y proctológico evidenciando dehiscencia tanto de la colporrafia como del flap endorrectal. En enero de 2023 volvimos a hacer un nuevo examen proctológico y ginecológico evidenciando que la fístula persistía. Aún tenía el orificio fistuloso en hora 12 y también a nivel vaginal tenía el orificio fistuloso a 3 centímetros de la horquilla vaginal. Decidimos un abordaje multidisciplinario en conjunto con uroginecología, llevando a cabo un flap, un colgajo de Martius o colgajo de músculo bulbocavernoso asociado a un flap mucoso submucoso endorrectal. Con la paciente en posición de litotomía podemos observar las heridas de las cirugías previas a nivel del periné, canulamos el trayecto fistuloso y en el video ahora vamos a poder observar que incidimos el periné con una incisión transversa disecamos hasta identificar el trayecto fistuloso, el mismo que lo resecamos. Realizamos una colporrafia posterior y también cerramos el orificio rectal por vía perineal, ¿sí?
Una vez finalizada esta etapa, incidimos el labio mayor con una incisión vertical y disecamos hasta identificar el músculo bulbocavernoso. Se lo disecó de distal hasta proximal, teniendo en cuenta que el pedículo está en la base del mismo y que este va a ser rotado para ser interpuesto entre la vagina y el recto. Ahora vamos a poder observar cómo por medio de un túnel subcutáneo se realiza la transposición del músculo bulbocavernoso, el mismo que va a ser fijado al tejido circundante. Luego de esto, vamos a cerrar la herida perineal con puntos de sutura reabsorbible. La incisión del labio mayor también es cerrada con puntos de material reabsorbible y acá colocamos una lámina de goma. En el siguiente paso, realizamos un flap mucoso-submucoso endorrectal resecando el extremo más distal donde se encontraba el orificio fistuloso y de acá se fija la línea pectínea con puntos de material reabsorbible. Acá podemos observar cómo están las heridas de la cirugía con la herida perineal y el labio mayor. La paciente al cuarto día posoperatorio intercurre con salida de materia fecal por la herida perineal. Realizamos el examen físico, el examen proctológico particularmente, pudimos identificar la dehiscencia del flap endorrectal, pero al examen ginecológico identificamos que el orificio fistuloso vaginal estaba cerrado, y también constatamos que a nivel de la herida perineal había salida de material purulento y materia fecal. Pudimos constatar que la transposición muscular estaba indemne, razón por la cual decidimos realizar una colostomía derivativa para protección del colgajo de Martius. Al sexto mes postoperatorio, la paciente refiere salida de material purulento por la herida perineal por uno de sus extremos, acá está con la flecha amarilla, y al octavo mes la paciente refiere que ya no tiene más secreción ni por ano ni por región perineal, y al examen físico observamos que al examen ginecológico la pared posterior de la vagina está completamente sana, no tiene ningún tipo de lesión, y a nivel perineal la herida está cerrada. Ahora, no tengo fotos de esto, pero es importante mencionar de que a la anoscopía la herida que estaba a nivel rectal estaba cerrada, no tenía ningún tipo de secreción ni estaba discente. La paciente al momento está en plan de cierre de la colostomía. Lo que es el diagnóstico, al realizar el diagnóstico de la fístula rectovaginal, es importante pensar en primera instancia la posible causa, siendo la más frecuente el trauma obstétrico, seguido de lo que es la causa infecciosa o criptoglandular, seguida por la postquirúrgica, que aproximadamente está alrededor de un 10%, y esta acá puede ser secundaria a cirugía abdominal o cirugía periorificial. Dentro de la cirugía abdominal podemos incluir una resección anterior ultra baja, la construcción de un pouch ilial, y en la periorificial incluimos la hemorroidectomía, la realización de un STAR o de un PPH, entre otras cirugías que pueden ser realizadas. La enfermedad de Crohn, si bien es menos frecuente, no quita de ser importante como causa de esta patología, también tenemos la radioterapia y la neoplasia, tanto vaginal como anorrectal. Ahora, son útiles los estudios complementarios para el diagnóstico de la fístula rectovaginal, y la realidad es que como complementario para hacer el diagnóstico no, pero sí nos da mucha información acerca del número de trayectos, la dirección de estos, aparte del estado del tejido circundante. Particularmente en el caso de nuestra paciente, no teníamos datos acerca de las cirugías que fueron realizadas previamente, lo cual nos aportó datos importantes. La causa de la fístula de esta paciente es muy probablemente que sea posquirúrgica, ya que comenzó después de la cirugía hemorroidal. ¿Sí? Ahora, si elegimos el mejor abordaje, la realidad es que series publicadas acerca de que para tal etiología se hace tal abordaje no existen, pero sí me parece importante mencionarles el trabajo de Vilnes y colaboradores, publicado en 2017, que incluyeron 107 pacientes, en donde evaluaron la sobrevida libre de recurrencia posoperatoria, y encontraron que la fístula rectovaginal tiene una alta tasa de recidiva, pero no va a depender ni de la cirugía realizada ni de la especialidad que lo realiza, sino más bien va a estar asociada a la etiología, a las comorbilidades del paciente, a las recidivas que esa paciente ha tenido previamente,
y al uso de colostomía y también al de antecedentes de tabaquismo. Si bien la técnica quirúrgica no es un factor de riesgo para la recidiva de la fístula rectovaginal, las repetidas reparaciones van a hacer que el tejido sea más lábil y la reparación sea más desafiante para el cirujano. Como por ejemplo ahora en los trabajos de Lowry y Halverson, recomiendan más o menos 3 a 6 meses de espera para la reparación de la fístula rectovaginal recidivada en caso para mejorar así la inflamación y la infección del área. En cuanto a la colostomía derivativa, ¿es realmente necesario hacerla? Y la realidad es que actualmente se recomienda en caso de que tenga una infección importante o que la patología sea recidivante. Particularmente en nuestro caso, esta colostomía protegió el colgajo de músculo bulbo cavernoso y a su vez contribuyó con el cierre de la fístula perineal. En nuestra experiencia, el trabajo en conjunto del doctor Miravalle, coloproctólogo, y el doctor Vizcaíno, el uroginecólogo, es que en un periodo de 6 años trataron 10 pacientes con fístula rectovaginal, dentro de las cuales 6 fueron secundarias a trauma obstétrico, 2 poshemorroidectomía y 2 posradioterapia. 7 de estas 10 pacientes tuvieron cirugías previas y 2 tuvieron una colostomía derivativa. A todas las pacientes se les realizó un abordaje combinado, es decir, el colgajo de Martius asociado a un flap mucoso-submucoso endorrectal, y que luego de 24 meses de seguimiento presentamos una recidiva del 10%. Como conclusión, si bien son casos aislados que tenemos, podemos decir que la fístula rectovaginal es una patología de difícil tratamiento, tiene alta tasa de recidiva y el tratamiento combinado de la fístula rectovaginal es una opción válida. Gracias por su atención. Queda en consideración el trabajo presentado por el Centro Privado de Coloproctología. Muchísimas gracias, doctor Díaz Donoso. Ahora la gente de Capital Implants nos va a presentar unas suturas mecánicas y después vamos a pasar al lunch.